Les recuerdo algunas definiciones para lo que es movimiento una dimensión. Hemos definido lo que es el vector posición, ¿ya? Posición, que es a partir del origen donde se encuentra nuestro punto. En dos dimensiones tenemos algo muy similar, ¿ya? Solo que ya no estamos en una recta, sino estamos en un eje de coordenadas x, y. Entonces acá lo que hemos hecho de vectores entra, vamos a aplicar totalmente. Donde el vector posición, donde se encuentra algo, este punto violeta, va a ser ahora sí un vector, es una flecha, ¿ya? Es un vector, es una flecha que va desde el origen de nuestras coordenadas hasta donde se encuentra el punto. Como es un vector, r de t es un vector posición, lo vamos a poner una flecha, ¿ya? R. Y esta flecha se puede descomponer en su parte X y en su parte Y, ¿ok? Un vector cualquiera, hemos visto que un vector cualquiera A es igual a ¿qué? A su parte X con dirección Y más su parte Y con dirección J o dirección vertical. Y acá es lo mismo. Entonces su parte X la llamamos simplemente X, que también va a variar en el tiempo, ¿ok? Más su parte Y, que le llamamos Y, de T, que va a variar en el tiempo. Entonces, cuando trabajábamos en una dimensión, solamente teníamos esto de acá, ¿ok? Inclusive lo simplificábamos, nos olvidamos de la dirección, simplemente teníamos esto, ¿no ve? Posición es igual a una distancia en X o una distancia en Y, ¿ok? Y en eso han trabajado, han hecho están haciendo su práctica, etc. Ahora vamos a añadir direcciones y teníamos algo en X, ahora vamos a añadir algo en Y también. O teníamos algo en Y, ahora le vamos a añadir algo en X también, ¿ok? Entonces, la base de las definiciones es muy parecida, solo que ahora vamos a trabajar de manera vectorial. Vectores. Muy importante. ¿Qué era el desplazamiento? ¿Quién me hace recuerdo? ¿Qué era el desplazamiento? Posición es una cosa. Y el desplazamiento delta X en una dimensión, ¿cómo lo hemos definido? ¿Cómo podemos calcular cuánto se movió, cuánto se desplaza algo? Levanten la mano para que pueda anotar participación. Sergio, no bajen la mano los demás. Desplazamiento inicial menos desplazamiento final. No, final menos inicial, ¿verdad? Exacto. Es donde se encuentra al final menos donde se encuentra al inicio. Entonces, Gael, si te estoy diciendo, si les estoy diciendo la, em, que las definiciones de bases son las mismas, el desplazamiento en dos dimensiones, ¿qué crees que vaya a ser? Cero. Si es lo Sí, mismo que en una dimensión, en dos dimensiones, la base es la misma, si tú tendrías que extrapolar, ¿qué vendría a ser el desplazamiento en dos dimensiones? la misma fórmula. ¿O cómo Ya, y sería? esa misma fórmula que es XF menos, X menos inicial. X1. Ok, Sí. está bien. Y Benjamín, como ya no estamos en X, estamos en vectores, ¿qué vendría a ser exactamente? No te ¿Me puedes escuchamos. repetir la pregunta? ¿Cuál sería la fórmula para el desplazamiento en dos dimensiones? Ah, sumamos la posición final de X y Y menos la posición final de X y Y. Exacto. Entonces, R final es la posición final, R inicial es la posición inicial. El desplazamiento sigue siendo lo mismo, sigue siendo posición final menos posición inicial, solo que las posiciones ya son un poco más complejas. Y si desarrollamos
como dijo Benjamín, R final, ¿qué es? Hemos visto que la posición es esto. R final, ¿qué va a ser? ¿Dónde se encuentra al final en dirección Y? Más ¿dónde se encuentra al final en dirección J? Menos ¿dónde se encuentra al inicio en X? Perdón, ¿dónde se encuentra en X al principio? En Y. Menos X inicial en Y. Menos Y inicial en J. ¿Ya? Pero esta parte es lo más importante. Lo otro es un desarrollo nada más. Entonces, fíjense, este es R inicial, este es R al final, después de que pasa un tiempo, un cierto tiempo, ¿ya? Gráficamente, Jonathan, fíjate, este vector rojo y este vector amarillo, fíjate. Gráficamente hemos visto cómo se suman vectores. Si tú sumas este R inicial más este vector rojo delta R, ¿qué cosa te da? ¿Te recuerdas el método gráfico de vectores? Suma de Me da vectores. una resultante ¿Y esa resultante cómo la calculamos? por la ley de cosenos. Eso es analíticamente, pero gráficamente, ¿alguien se recuerda? Benjamín. Uniendo el inicio con el final. Exacto. Uniendo el inicio del primer vector con el final del otro vector. Empiezo acá, termino acá. ¿Ya? ¿Y eso qué te va a dar? Este vector de acá. Fíjense, gráficamente, el vector amarillo, R inicial, más el vector rojo, que lo llamaremos delta R, es igual al vector violeta, que es R final. Si acá yo despejo delta R, es R final menos R inicial, lo que hemos definido previamente. Entonces, el vector rojo, gráficamente, es el desplazamiento. ¿Ya? Cuando, fíjense, cuando yo me muevo, cuando yo estoy acá, en un principio, inicio, y yo me muevo a otro punto, final, y yo creo una flecha que es desde el inicio hasta el final, esa flecha es el vector desplazamiento. Esa flecha es cuánto, describe cuánto se movió esta pelota en este tiempo. ¿Ya? A ver, ¿quiénes eran? Jonathan, Benjamín Mendoza. ¿Quién más era? Gael, creo, ¿no? ¿Quién más? Había una persona más, no me recuerdo. El ingeniero. Sergio, exacto. Ya. Entonces, desplazamiento, esto es lo mismo, ¿ya? Desplazamiento, algo que no había dicho, la trayectoria de la partícula, la haremos con celeste, es esta línea por donde se está moviendo la partícula en dos dimensiones, ¿ya? Esta línea punteada es lo que llamamos trayectoria. Ahora, si recordamos la velocidad promedio en una dimensión, era el desplazamiento dividido el tiempo que toma ese desplazamiento. Era x final menos x inicial delta t. En dos dimensiones es lo mismo.
Solo que ahora la velocidad promedio va a ser un vector. Va a ser el desplazamiento respecto del tiempo. Va a ser dónde se encuentra al final menos dónde se encontraba al principio entre ese tiempo. ¿Ya? La estructura sigue manteniéndose, solo que ahora, antes como era una dimensión, podíamos trabajarlo como si fueran escalares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar vectores. Acá restábamos 3 menos 2, punto. Acá no podemos hacer 3 menos 2 como de manera escalar. Esto de acá es un vector. Las sumas y restas van a ser de manera vectorial. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto en la primera parte de vectores. A ver, acá, ¿qué es lo que quiero decir? Tac, 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 tac. Ya. Fíjense. Levanten la mano ya el que quiera responder la pregunta. Y esto es muy importante. Esta era la posición inicial. Esta es la posición final. ¿Ok? Cuando yo uno una recta entre ellas dos, esa es el desplazamiento del TR. Si es que la posición, ya, mejor así. Si yo tengo un vector, voy a extraer este delta R. Este delta R de acá es este de acá, más o menos. Tac. Digamos que la velocidad promedio, sabemos que es desplazamiento entre delta T. Supongamos que delta T es 2 segundos. ¿Ya? ¿Cómo dibujaríamos la velocidad promedio gráficamente? Esto mejor voy a copiar para que sea exacto. Fíjense, voy a extraer esta flecha. Esto es delta R. Es esta flecha. La velocidad promedio gráficamente, ¿cómo sería? ¿Cómo sería delta R entre 2? ¿Cómo graficamos eso? ¿Alguien tiene alguna proposición? Si yo tengo esta flecha y esta flecha la divido entre 2, ¿cómo sería? Gráficamente, Diego. Una recta y ya. Y hay como una recta como, digamos, ¿cómo la dibujaría? Sería una recta así, así, así. Horizontal. Horizontal. Horizontal sin pendiente. Entonces, si a este vector tú lo divides entre 2, te da una recta horizontal. Benjamín, Sí, o es ¿tienes? Está bien. Benjamín, ¿alguna otra idea? Yo pienso que, o sea, tendría el mismo sentido, pero sería más pequeño. Exacto. Ya les recuerdo que cuando tenemos vectores, si tengo un vector cualquiera A, y yo quiero saber cuánto es 2 veces A, 2 veces A es el mismo vector, pero expandido 2 veces, digamos, pero no le puedo cambiar la dirección. ¿Ok? Entonces acá se cumple lo mismo. ¿Está claro, Diego, esa parte? Entonces, si quisiera dibujar, sería algo más o menos la mitad de este, digamos, algo así. La mitad, pero la misma dirección. Entonces acá, pegar. Tac. Pucha. Ay. Perdón. Sería algo de este estilo, ¿no?
la mitad de este de acá. ¿Ya? Si yo lo dibujo acá, sería algo así. Esta sería la velocidad promedio. ¿Qué es lo que me interesa que retengan de acá? Que la velocidad promedio tiene la misma dirección que el desplazamiento. El desplazamiento es la flecha roja, la velocidad promedio es la flecha naranja, amarilla, y tienen la misma dirección. La velocidad promedio no está acá, no está acá, no está acá, no está acá, sino está en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar lo que es en una dimensión la velocidad instantánea. Si nosotros extrapolamos la velocidad instantánea, si es el mismo concepto, ¿qué sería en dos dimensiones? ¿Quién se recuerda que la velocidad instantánea en una dimensión? Entonces anotó a Benjamín. Diego, tal vez, ¿te recuerdas la velocidad instantánea en una dimensión que era? Estábamos. Sergio. Creo que era la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. La derivada de la posición sobre el tiempo. Esto es en una dimensión. ¿Ya? Y en dos dimensiones, pues tenemos el mismo concepto de base, solo que de manera vectorial va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Ok? ¿Y qué era la posición? Era algo en X en Y más algo Y en J. La derivada yo lo puedo distribuir, ¿ya? Puedo decir que esto va a ser la derivada de X respecto del tiempo en el eje horizontal, más lo estoy distribuyendo. La derivada de lo que pasa en Y en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, la velocidad instantánea como definición es esto de acá. Si yo lo desarrollo, puedo llegar a esto de acá, que también es correcto. Y acá lo que vamos a hacer es, esto de acá es cómo cambia las magnitudes en X respecto del tiempo. Es la velocidad en X, no de toda la partícula, sino solamente en X, en dirección Y. Y esto es cómo cambia la posición en Y respecto del tiempo. Entonces eso va a ser la velocidad en Y, ¿ok? Y en dirección J. Entonces la velocidad instantánea de manera vectorial es ya sea esta ecuación o ya sea esta ecuación de acá, donde la derivada Vx es derivada de X respecto de t y Vy es derivada de Y respecto de t. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Ya. Tac, 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 tac. ¿Dónde está eso que quería mostrar? Que no se ve muy bien esa parte. Ya. Entonces, como les había dicho, la derivada de R respecto del tiempo. Y eso va a ser la parte en X en Y más la parte Y en J, ¿no? Esto es esto es velocidad en Y. Gráficamente, hay dos cosas que quiero que retengan ahorita. Sí, mejor no lo diré nomás para no ser un poco más largo. Tenemos acá una trayectoria. Si solamente nosotros inspeccionamos, solamente por inspección, yo he dibujado acá la velocidad. ¿Qué tiene de especial esta flecha verde respecto a la trayectoria? Voy a hacer acá un dibujo más. Acá la velocidad va a ser, sí, acá la velocidad va a ser algo de este estilo. ¿Ok? Acá la velocidad va a ser algo de este estilo.
¿qué me pueden decir gráficamente? ¿Qué tienen de especial esas flechas verdes respecto a la trayectoria? ¿Alguien logra distinguir? Jonathan. Serían las tangentes con respecto a cada punto. Exacto. ¿Ya? Esto por favor anote. La velocidad instantánea siempre es tangente a la trayectoria. No puede darse el caso que si la trayectoria es esa cosa roja, que la velocidad esté así. O acá la velocidad esté así. O acá la velocidad esté así. No, siempre va a ser tangente. Puede ser que esa flecha sea grande, pequeña, ¿ok? Más grande todavía, pero siempre tangente al punto donde estamos analizando. ¿Ok? Rápidamente explico esto para los que les interesa. Habíamos visto que la velocidad promedio es paralela con la misma dirección del desplazamiento. En el anterior capítulo les he explicado que cuando el tiempo es muy corto, si esto es el inicio, el final, ¿dónde va a estar? Va a estar acá, ¿verdad? Entonces, cuando el tiempo es muy corto. Y cuando el tiempo es muy corto, estoy hablando ya de velocidad instantánea. Entonces, acá tengo el desplazamiento en violeta. La velocidad promedio, cuando el tiempo es muy corto, se convierte en velocidad instantánea. Y hemos visto que velocidad instantánea tiene la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, tendría que ser algo con la misma dirección, tal vez pequeño, tal vez más grande. Lo que me interesa ahorita es la dirección. ¿Ya? Podría ser algo pequeño o algo más grande que la flecha violeta. Y si me fijo, la flecha violeta es tangente a la trayectoria. Acá otro ejemplo rápido. ¿Ya? Punto inicial, punto final, están muy cercas. Entonces la velocidad promedio se convierte en velocidad instantánea. Tengo acá el desplazamiento. La velocidad promedio que se convierte en velocidad instantánea va a ser paralela a esta flecha violeta. Paralela a esta flecha violeta. Veo que esta flecha celeste es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Un poco de teoría para los que les interesa profundizar. ¿Ya? No es grave si no me han entendido mucho toda la explicación. Lo que sí todo el mundo tiene que retener es esto de acá, que siempre va a ser tangente a la trayectoria. Tenemos acá entonces la velocidad como un vector, que lo vamos a descomponer una parte en X y una parte en Y. Esa parte en X es lo que hemos encontrado anteriormente. Esa parte en Y es lo que hemos encontrado anteriormente. Una vez que encontramos las componentes, o tenemos las componentes Bx, By, ¿cómo calculo el tamaño de la velocidad instantánea? Pues usando Pitágoras. Usando Pitágoras, como cualquier vector, el tamaño de la velocidad va a ser la raíz de su parte x al cuadrado más su parte y al cuadrado. Esto no es nada nuevo, es simplemente estoy aplicando lo que hemos hecho en vectores. ¿Ok? Y también esta flecha verde va a tener una dirección y esa dirección está descrita por un ángulo. Y ese ángulo, ¿quién me hace recuerdo cómo calculo? Sencillo. Esto es para la magnitud y para la dirección, que sería el ángulo. ¿Cómo encuentro, Jorge? Se encuentra con el arco tangente de la parte en Y sobre la parte en X. Exacto. ¿Ya? La parte Y, estamos en contexto de velocidad. La parte X en contexto de velocidad. ¿Ya? Entonces,
estos no son fórmulas extras, simplemente estamos aplicando lo que ya hemos visto en vectores. Ok, recién veo tus mensajes, Iber. Estoy anotando tu participación. Si puedes decirlo por el micrófono, te agradecería, pero si no, puedes seguir con el chat. Iber y Jorge. Solo hay un Jorge, ¿no? Creo. La clase. Listo. Ahora ya con esto creo que ya estamos. Vamos a ejercicios. Simplemente la aceleración es lo mismo, ¿ya? La aceleración promedio, ¿qué es? Es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. En una dimensión hemos visto eso. Tienen en su práctica eso. Espero que estén aplicando eso. Ahora, en dos dimensiones tenemos lo mismo, solo que las velocidades ya son vectores. Las sumas y restas van a ser vectorial. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso de manera concreta. ¿Ya? Y la aceleración en una dimensión, ¿qué era? Era la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y acá sigue siendo lo mismo. Solo que ahora acá la velocidad no era un vector en una dimensión, ahora esto es un vector. ¿Ya? Vamos a ver cómo aplicamos eso. Pero la definición sigue siendo la misma. ¿Ya? Esto lo vamos a ver después. Ahorita no vale la pena profundizar. Y acá un pequeño resumen de todo lo que hemos, de esta parte, resumen de definiciones. ¿Ya? La velocidad es su parte en X más su parte en Y. Esto es la parte X, esta es la parte Y. La aceleración es la derivada de la velocidad, pero la velocidad tiene una parte X y tiene una parte Y. Simplemente reemplazo. Reemplazo esto acá. Entonces me va a dar la derivada de la velocidad en X respecto de Y, la derivada de la velocidad Y respecto de Y. Y esta derivada de la velocidad de X respecto de Y es la aceleración en X y esta derivada de la velocidad en Y es la aceleración en Y. Entonces, igual que la velocidad tiene una parte X y una parte Y, la aceleración va a tener una parte X y una parte Y, que la vamos a encontrar derivando esto de acá. ¿Ya? Ahora sí, vayamos con un problema sencillo. Haremos una nueva grabación.